Yahshua HaMashiach los bendiga a todos mis hermanos de Somos por la Causa de Yahshua HaMashiach y de todos los que están escuchando este video y mirándolo. He dado una serie de enseñanzas acerca de la codicia, el adulterio, cómo se relaciona el adulterio con la codicia con el adulterio. Ayer también subí un video sobre el rey David y las consecuencias de ese adulterio y cómo ese adulterio también y la codicia lo llevó a cometer otra clase de pecado, o sea, visto por Yahweh. Yahweh lo miraba como un adúltero, asesino y ladrón. Bueno, y también subí un video sobre las consecuencias del adulterio. Bueno, este video que vamos a estar subiendo hoy viene a ser la quinta parte y luego contiene otra parte, pero ya vamos a empezar a hablar sobre el divorcio. Aunque este video también va de la mano porque es el video antes que del divorcio. Saben que todo lo que se refiere al Nuevo Testamento, nosotros tomamos el Nuevo Testamento como la buena noticia que Yahshua HaMashiach tenía preparada para nosotros, en cual consistía la salvación. El Yahshua HaMashiach jamás nos dijo que dejáramos de cumplir los 10 mandamientos. Nos agregó 2 mandamientos a esos 2 mandamientos y todo el mundo cristiano sabe bien a qué me refiero. No podemos a veces perder tiempo recordando viejas cosas, porque si eso está enfocado a personas que conocen la palabra y algunos que no la conocen, pero igual nosotros sabemos que Yahshua sumó 2 nuevos mandamientos. Yo les diría que sumó 4 mandamientos, que en este momento no interesa hablar sobre ese punto, pero tampoco nos dijo que dejáramos de cumplir los 10 mandamientos. Con referente a lo que vamos a hablar hoy, que es formas de adulterar el matrimonio, sin a veces tener una relación sexual fuera de ese matrimonio. O sea, no estamos hablando del adulterio del matrimonio por medio de la pasión ni de la lujuria, sino que vamos a hablar acerca de maneras que nosotros tenemos de adulterar el matrimonio. Yo siempre que leo algo sobre el apóstol Pablo, el rabino Saulo, como le dice a mi madre, que estoy totalmente de acuerdo con ese término, el rabino Saulo, el apóstol Pablo, a mí me gusta decirle apóstol Pablo porque fue el que acercó a los gentiles a Yahshua HaMashiach. Él tuvo el trabajo más difícil, el que no podía hacerlo nadie, lo tuvo que hacer el apóstol Pablo. Y voy a explicar esto porque a veces nosotros nos cuesta entender muchas cosas sobre cómo tenía que predicar el evangelio del apóstol Pablo. Yo muchas veces intento ponerme en la piel del apóstol Pablo y me doy cuenta que no había nadie capacitado en los discípulos que habían quedado de Yahshua, que habían caminado con él, en sus círculos íntimos. Nosotros vemos que Yahshua tenía un equipo de avanzada, que eran los 70. Después tenía un grupo de los 12 que caminaban y recibían su enseñanza, sus sermones. También eran partes de cuando Yahshua enseñaba por medio de parábolas. Después tenía un grupo de tres que él amaba mucho, que no vamos a decir los nombres, todos ustedes ya lo saben. Y bueno, tenía sus amigos de toda la vida, sus amigos íntimos, pero de ninguno de ellos había una persona preparada para llevar un evangelio efectivo a los gentiles. Israel, sobre todo Judá, y no estoy hablando de todo Israel, porque siempre les explico a ustedes
que cuando Judá habla sobre los samaritanos, los samaritanos eran la tribu de la casa de José, la tribu de Efraín y Manasés. Siempre Judá habló con desprecio sobre ellos. Tenían su reino en Samaria, o sea, Siquén era la capital de ese reino. Solamente David y Salomón pudo tener todo Israel unificado. Después todos los demás, siempre nosotros leemos en la escritura que había un rey para Judá y un rey para Israel, o sea, para la casa de José había un rey en Siquén, en Samaria, y había un rey para Judá. Judá se creía que tenía la exclusividad del Adón. Judá se creía dueño del Adón porque ellos en cierta manera formaron una religión. El judaísmo es una religión tan profana como es el cristianismo. Y yo sé que muchas personas pueden llegar a ver una contrariedad en esto, pero cuando mataron al profeta y sacerdotes Zacarías en las escaleras, Yahweh dejó de comunicarse con Judá por 400 años. Y ellos empezaron a ver la forma que podían llamar la atención de Yahweh y empezaron a agregarles cosas como nosotros muchas veces en nuestras congregaciones tenemos legalismos internos, legalismo interno. Ellos empezaron a formular esos 613 mandamientos, que muchos son para el cuidado del aspecto personal o para que una persona viva más, pero por ejemplo al Sabbat le agregaron una estructura religiosa tremenda, un ritual cabalístico, no caminar más de 2000 pasos, algo que Yahweh no había instituido, que eso todo salió del hombre, eso todo salió de la mente del hombre. El hombre le fue agregando palabras y le fue agregando más trampas al evangelio. Miren que es una forma y cuando hablo evangelio estoy hablando bien. Yahweh a Israel lo eligió para que llevara, para que transmitiera al Adón, para que hablara sobre lo que el Adón quería para toda la humanidad, pero Israel se convenció que solamente ellos tenían la capacidad para creer en el Adón. O sea, desechaban a todos los pueblos. El judío conservador, capaz el judío ortodoxo, no los judíos reformistas, ellos miran a los goy, a los gentiles, como personas impuras. Usted habla con un judío ortodoxo y a nosotros nos mira con total desprecio, los que somos de la casa de Efraín y Manasés, que somos de la casa de José. Nos miran con total desprecio, como si nosotros fuéramos bestias sin almas. El judío ortodoxo se considera que solamente ellos tienen un alma, y que solamente ellos tienen un alma para ser rescatada. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque el apóstol Pablo tenía que ver la forma de misionar. El apóstol Pablo era un misionero. Para misionar nosotros, cuando vamos a otra cultura, a otro país, nosotros no podemos ir con un evangelio de confrontación a misionar. Tampoco podemos ir con un evangelio de imposición. Nosotros tenemos que ir a adaptarnos, mirar su cultura, su sistema de vida, sus costumbres. Y cuando hablo de costumbres estoy hablando de comidas, de forma de vestirse, de forma de arreglarse. Hay cosas que se pueden acomodar a grandes rasgos, lo que es la voluntad del Adón,
pero hay cosas que nosotros entendemos que no se pueden arreglar a corto plazo, porque cuando transmitimos una doctrina o un mensaje, nosotros sabemos que lleva generaciones. Una sola cosa que nosotros quieramos, un mal hábito, una mala costumbre que nosotros quieramos acomodar en nuestra vida, y lo estoy hablando de un solo mal hábito, nos lleva un año empezar a acomodarlo. Un año, le estoy hablando de un solo mal hábito, eso está comprobado. Nos lleva un año empezar a acomodarlo. Entonces, si hay algo que tienen que tener los pastores, es la capacidad de misionar. Yo no me puedo involucrar con un pueblo que voy a misionar, a llevar el mensaje de Yahshua, y me voy a poner a gritar entre medio de ellos. Yo les vengo a presentar al verdadero Adón, a Yahweh, a Yahshua HaMashiach, a nuestro Redentor, y al poder de Yahweh, la Ruach HaKodesh. Ustedes son todos unos impuros, ninguno de ustedes son merecedores del Adón, porque ustedes tienen malas costumbres, porque ustedes son profanos, porque en verdad son unos inútiles. Entonces, ¿para qué fui a misionar en ese lugar? Se supone que cuando voy a misionar a un lugar tengo que tener tolerancia, paciencia. Esas son pocas personas que logran ser verdaderos misioneros. Entonces tengo que ver cómo puedo darle eficiencia al Evangelio de Yahshua. Tengo que ver cómo darle eficiencia también, como le pasó a Pablo, cómo podía en grandes rasgos, para un proceso de muchos años, para cambiar los detalles o los pormenores, pero cómo cambiar en grandes rasgos e involucrarlos con lo que el Adón quería, como llevarlos a cumplir los 10 mandamientos, y llevarlos realmente a contar con el agrado de Yahweh. Bueno, pero todo esto fue para explicarle, porque nosotros, al escuchar a Pablo, que Pablo era un maestro de la ley, era una persona que tenía la capacidad de juzgar y llegar al juicio más razonable. Nosotros, la mayoría creen que Pablo tuvo una conversión espontánea, y muchos, he escuchado muchas prédicas de pastor, y cuando yo también predicaba esa palabra, predicándolo bajo tradición, predicaba que Pablo había tenido una conversión espontánea. Luego que nos llega el conocimiento y la luz a nuestras vidas, porque el conocimiento para la iglesia, para nosotros, Efraín y Manasés, para la oveja perdida que quedó, nosotros somos la oveja perdida, que estamos esparcida en el mundo, pero somos israelitas. El conocimiento para nosotros fue liberado en el año 1996. O sea, el conocimiento está para todo aquel que quiera buscarlo. Está el conocimiento. Y todo esto es para decirle que el apóstol Pablo, en muchas partes que nosotros leamos, nosotros encontramos como que es totalmente diferente a lo que es la ley mosaica. Y no es diferente. El apóstol Pablo lo tuvo que acomodar de acuerdo a la cultura, a la civilización y a lugares donde predicaban. Por ejemplo, ahora nosotros vamos a leer en Corintio los pueblos de Grecia, principalmente en toda esa zona donde predicó Pablo en sus 3 viajes misioneros. Eran pueblos liberales. No habían crecido bajo el rigor de la ley mosaica, y era imposible que ellos pudieran cambiar en una generación sus malos hábitos o en todo lo que podían llegar a desagradar el Adón. Entonces Pablo tuvo que hacer un trabajo a corto plazo, porque hay algo que tampoco lo saben los creyentes de la mayoría de las iglesias. Cuando Pablo dice, por ejemplo, conviene que queden solteros, o conviene que no hagan tal cosa,
que es algo de que la Iglesia católica lo absorbió, es porque todos los que predicaban la palabra en ese momento pensaban que Yahshua venía en ese momento. Entonces yo, si estoy soltero, por ejemplo, les diría: hermanos, no se compliquen. No se compliquen, no se casen, porque ya viene Yahshua. No habían entendido acerca de que no pasaría de esa generación, no habían entendido bien el mensaje de Yahshua acerca de que hasta que no estuviera el último de los salvos, él no regresaría. Pero esa generación, Pablo, Pedro, Juan, Santiago, todos los que predicaban la noticia de Yahshua en ese momento pensaban que Yahshua venía en esa generación, que no iba a pasar mucho tiempo. Y estamos hablando todo de una época hasta el 70, 80 después de este calendario gregoriano en el cual nosotros estamos. Todos pensaban eso. Entonces, por eso nosotros vemos que Pablo tiene un predicamento de que manténganse solteros, no se casen, les conviene estar como yo, pero en verdad era porque pensaban que ya venía Yahshua HaMashiach a buscar a los salvos, ¿no? Y bueno, eso es algo que muchos no tienen el conocimiento, pero es necesario explicarlo, esa parte de la palabra. Bueno, y cuando Pablo adapta ese mensaje, como yo les decía hoy al principio, todos creemos en una conversión espontánea de Pablo. Bueno, esa conversión no fue tan espontánea. Pablo tuvo dos mentores, porque Pablo no había escuchado predicar a Yahshua. Él conocía la ley, pero no había escuchado predicar a Yahshua. Capaz en algún momento, nosotros lo vemos que Pablo estaba, cuando Esteban fue apedreado, muchas veces capaz también lo siguió como fariseo a Yahshua para ir analizando a ver si ese profeta no era lapidado. Y al final fue llevado a la muerte Yahshua, todos lo sabemos. O sea que el Senadrín y los fariseos y los grupos que tenían que evaluarlo lo hallaron culpable, aunque el juicio de Yahshua es un juicio totalmente ilegítimo, como también el juicio que querían, la trampa que le querían hacer a Yahshua, otro juicio que lo querían tomar a Yahshua por sorpresa, fue el juicio, ese falso juicio que querían hacer acerca de la mujer adúltera, porque si esa mujer reunía las condiciones para ser juzgada como adúltera, tendría que haber sido apedreada, y Yahshua no se podría haber opuesto a esa situación. Yahshua se opuso a esa situación de que esa mujer no fuera apedreada. Lo que pasa es que los cristianos han manipulado esa cita bíblica porque no reunía las condiciones para un juicio de lapidación. Además, falta el varón en ese juicio. O sea, que el juicio que querían hacer sobre la mujer era totalmente ilegítimo, y ellos querían probar hasta dónde Yahshua respetaba los 10 mandamientos. Eso el catolicismo lo ha usado como que usan solamente esa parte: el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, pero jamás fueron a la evaluación de esa palabra. Bueno, pero el juicio de Yahshua fue un juicio totalmente ilegítimo. Pero Pablo tuvo dos mentores. Bernabé y Ananías. Y llevó una preparación de 3 años que Pedro tratara de lograr poder llevar un mensaje. Y siempre le cuento a los hermanos, cuando Pedro tenía que hablar de pecado en Grecia, no encontró la palabra para pecado. No existía la palabra pecado. No se olviden que eran religiones politeístas. Casi todos los lugares donde él predicó tenían muchos dioses, y esos dioses tenían rango. Entonces al tener un dios le hacía mal a otro dios, o recibían el favor de un dios y otro dios los favorecía, mientras que otros dios no los favorecía. Entonces había un rango jerárquico dentro de esos dioses politeístas. Entonces
no existía la palabra pecado entre ellos, y la palabra que más se acercaba a la palabra pecado era errar, era errar. Entonces no podían dejar a la humanidad sin este bien tan precioso que era Yahshua Hamashiach. Y Pablo tuvo que buscar la manera. Por eso nosotros notamos que la mayoría de los cristianos de las iglesias protestantes, católicos, todo lo que se defina dentro del cristianismo, siempre está diciendo qué diferencia tan grande que hay entre el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento, ¿no? Y han puesto a Yahshua Hamashiach como una persona que transgredió la ley. Si usted escucha un pastor protestante, siempre va a dar a entender que Yahshua transgredió la ley. No, Yahshua cumplió la ley. Y él tenía que cumplir la ley para sacarnos a nosotros el rigor de la religiosidad de la ley. Pero no se olviden que el judaísmo como religión tiene muchas cosas que no fueron instituidas por Yahweh, como esos 613 mandamientos agregados para ver de qué manera llamaba la atención del Adón para que me volviera a hablar, porque estuvo 400 años en silencio. Yahshua ha estado, Yahweh ha estado en diferentes momentos de la humanidad en silencio. Estuvo en periodos, antes de hablar, de tener una comunicación con Enoch, estuvo en silencio. Luego de que Adán y Eva pecaron, él estuvo en silencio. Siempre tuvo etapas de silencio Yahweh, de 100, de 200, de 400 años, pero siempre tuvo épocas de silencio. Es necesario que Yahweh haga silencios en nosotros. Actualmente lo sigue haciendo en nuestras vidas. Nosotros muchas veces nos encontramos sin la presencia de la Ruach HaKodesh, sin la presencia de Yahweh, del poder de Yahweh, porque él hace en silencio, pues nosotros nos hemos confundido, hemos escuchado opiniones de muchos siervos, hemos buscado muchas fuentes diferentes, en diferentes lugares. Más que eso, hemos escuchado muchas veces a personas que no tienen nada que ver con nuestra fe y estamos confundidos, y Yahweh dice, bueno, yo me retiro para que en toda esa confusión que tenés, en algún momento vuelvas a ver la luz. Bueno, yo creo que explicándolo esto, jamás les voy a tener que volver a repetir sobre Pablo y cómo él tuvo que adaptar su mensaje para predicarles a gentiles y a goy que no sabían nada de Yahweh. Lo que sabían las personas de Yahweh y del judaísmo eran que eran muy estrictos en su manera de cumplir ciertas cosas, que su Dios le demandaba, cosas que parecían que no las podía cumplir nadie. Y en verdad era así. El judaísmo es una religión rígida. Es rígida. No nos olvidemos que hoy nosotros, por la presencia del poder de Yahweh, de la Ruach HaKodesh, no necesitamos de grandes estructuras, ni de grandes templos, ni andar encendiendo velas, ni andar haciendo un montón de rituales y cosas que en verdad es espectáculo. Yo digo que las personas que andan mirando rabinos, mesiánicos, encendiendo vela y todo, están buscando un espectáculo hollywoodense, le digo yo. Yo le digo de esa manera porque nosotros sabemos bien que levantando nuestra voz y teniendo una oración no fingida, sino adorando al Adón, no buscando palabras bonitas, sino que adorando, siendo adoradores, cantando alabanzas, amando a nuestro Adón de todo corazón, temiendo pecar contra él, que ese simple hecho ya nos acerca al Adón. Si una de las cosas que vino Yahshua es a restaurar una comunión con nuestro Abba Kadosh Yahweh. Él vino a restaurar una comunión. No necesitamos de tantas cosas. Necesitamos solamente intimidad, relacionamiento con la Ruach HaKodesh. Después hay cosas que es para que nosotros intentemos tener de dónde agarrar un poco de fe. Pero en verdad somos nosotros y Él nomás. Y cuando estamos todos juntos adorando en armonía, en el tabernáculo, en el templo, en la Keila, llámele de diferentes maneras, estamos todos juntos en armonía recibiendo una clase de bendición
porque lo que estamos haciendo es contagiando gozo y alegría, recibiendo gozo y alegría de otros hermanos. Para eso es que vivimos en armonía y tenemos que congregarnos, sacándonos un poco la negatividad de encima o la energía oscura que nos puede estar rodeando, porque mientras nosotros estamos con energía oscura, pueden ser que muchos hermanos estén en luz. Y al estar en luz, nos ayudan a nosotros por medio del gozo, de la alegría que nosotros vemos en sus rostros. Yo siempre digo, una persona que está toda la vida triste es una persona que no tiene la Ruach HaKodesh, o que todo el tiempo la mirada es una mirada triste, porque una de las grandes de las grandes cosas que demuestran que nosotros tenemos la Ruach HaKodesh cuando estamos gozo y alegría. Explicado todo esto, Corintios 7 nos acerca mucho a cómo tendría que ser un matrimonio para nosotros, las ovejas perdidas de la casa de Israel, o sea, para Efraín y Manasés, de cómo tendría que ser el matrimonio para los que nos hemos criado en una iglesia, y para aquellos que también entran de grandes ya a una iglesia, porque nosotros no podemos olvidar que a las iglesias se acercan muchas personas que ya conocen a Yahshua HaMashiach grandes de edad. Casi todos los que llegan grandes de edad a una iglesia, que están casados, es porque justamente quieren restaurar el matrimonio, porque ese matrimonio ha pasado por muchas complicaciones en la vida, entonces van como buscando una solución a ver cómo restaurarían. Nosotros en las iglesias cristianas se han restaurado muchos matrimonios. En mi época de pastor cristiano he aconsejado muchos matrimonios y se han restaurado muchos matrimonios en las iglesias. Aunque muchas veces solamente extiende un poco más esa unión, porque a veces no se llega a los temas de fondo que realmente llevan a la destrucción de un hogar. Nosotros en Corintios 7 encontramos a un apóstol Pablo hablando de un evangelio, a ver cómo lo podía acomodar en la iglesia de los Corintios. Eran liberales sexualmente, pero sin orden. No podemos poner la poligamia como... La poligamia es válida en un tema con orden, es válida, pero ellos practicaban toda clase de... Habían dioses que a los griegos les exigían tener relaciones sexuales lujuriosas y les permitían hasta practicar de orgías, ¿no? Nosotros vemos a los romanos, y los romanos sacan de los griegos muchas prácticas. Los romanos llevan la relación sexual a la lujuria, y lo vemos a los griegos, practicando. Habían dioses que se acercaban a ellos. Las sacerdotisas tenían relaciones sexuales con muchos hombres, y habían orgías, o sea, ustedes me entienden cuando hablo de la palabra orgía, o sea, era un todo contra todo, pero yo creo que sí, que no necesito explicar más sobre eso, sobre lo que es la orgía. Bueno, refiriéndose, porque Pablo dice acá, cuando empieza Corintios 7, instrucciones sobre el matrimonio, pero Pablo empieza en el versículo 1 diciendo, bueno, voy a contestar algunas preguntas que me hicieron, ¿no? Centro de consulta, él iba a contestar preguntas que le hicieron, ¿no? Entonces, hay algo que él dice en el versículo 2, miren si sería crítica la situación de esa iglesia. Sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. Nos está hablando de un desorden que ahí no importaba a quién se le entraba, ¿no? Para ser específico. Y el versículo 3 dice, el esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. La esposa le da la autoridad
la esposa le da la autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a su esposa. No se priven el uno de otro de tener relaciones sexuales a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Después deberían de volverse a juntar a fin de que Hasatán no pueda tentarlo por falta de control propio. Eso, escuchen bien lo que les voy a decir, eso se los digo a modo de concesión y no como un mandato. Vieron que Pablo aclara perfecto. Se lo digo a modo de concesión y no de mandato. La palabra concesión, todos los que conocemos la palabra sabemos que es, yo lo estoy diciendo de una manera de deseo, vamos a decir, hermanos de Corintio, que estuviera hablando el pastor Benjamín, yo deseo que ustedes hicieran esto, pero no es un mandato, se lo digo de una manera de deseo porque veo que es la única manera viable que hay de que ustedes puedan acercarse un poco más a Yahweh o puedan acercarse a lo que Yahweh que quiso hacer como estructura para que nos acercáramos a Él. Pero no está diciendo esto es un mandato. Está diciendo esto, lo digo a manera de deseo. Yo he escudriñado sobre esto, dice Pablo, el rabino Saulo, he escudriñado sobre esto y veo que esto es lo que les conviene a ustedes, lo que es más beneficioso. No tengo otra manera de encarar con gentiles porque no veo un cambio, lo que veo es un cambio a corto plazo. Y bueno, y después, si esto continúa, aunque dentro, como le decía, dentro de la cabeza de Pablo pensaba que Yahshua venía, tenía que tratar de llegar a una solución pronta, porque para Pablo, para el rabino Saulo, Yahshua venía ya, en ese momento prácticamente. No iba a pasar mucho tiempo, entonces nosotros hoy tenemos un tiempo de preparar, ya ha habido 2 milenios prácticamente que nosotros ahora sí podemos preparar al hombre como si, para que sea un templo del Adón viviente. Para que sea un templo. Nosotros ahora tenemos que ir por la prolongación de la vida. Dice la palabra que en el libro de Isaías que el hombre llegaría a vivir nuevamente 120 años. Nosotros tenemos que prepararnos ahora para llegar a lo máximo de rendimiento que pueda. El Adón necesita personas plenas que puedan trasladar. El Adón ha invertido poder, tiempo, el reino de los cielos y el reino que nosotros ya vivimos, el reino de nuestro Melech, de Yahshua HaMashiach, ya lo vivimos, ya lo estamos viviendo. Que ese reino sea un reino justo y que Él quiere que sus hijos lleguen a lo máximo, y Él ha trabajado en generaciones derrumbando herencias de mal, herencias genéticas, cambiándole la mentalidad al hombre para que nosotros realmente ahora en este tiempo podamos llevar la verdadera palabra para traer un verdadero beneficio a la humanidad. Todos están dando un mensaje apocalíptico. Y eso de que los pastores tenemos que estar siempre manteniendo a nuestra congregación alerta, se termina este tiempo, ya viene Yahshua, es porque en cierta manera todos en algún momento nos llegamos a encontrar con Yahshua. Va a haber un momento definitorio que nosotros vamos a dejar de respirar en esta tierra y vamos a tener un encuentro con Yahshua. Pero de todas maneras tenemos que seguir predicando que Yahshua va a venir. Yahshua va a venir como ladrón en la noche para los que no estén preparados. Pero para nosotros que estamos preparados, nosotros ya sabemos las señales y estamos apercibidos. Soy un ser humano que estoy apercibido y a la iglesia que ayudo a pastorear, nosotros la tenemos apercibida con mi madre, con la pastora Mari. Constantemente le estamos diciendo, hermanos, no se descuiden, sigan velando, sigan ayunando, sigan haciendo sus ejercicios espirituales, traten de frenar la naturaleza pecaminosa en su vida, tengan la lámpara en orden, o sea, la palabra, medítenla, reflexionen sobre la palabra, canten alabanzas, conviértanse en adoradores, amen al Adón de todo corazón y no de labios fingidos. Entonces Pablo dice, esto lo digo a modo de concesión, a modo de deseo, no es un mandato, ¿no? Nosotros, ustedes dirán, pastor, ¿por qué tanto preámbulo para hablarnos de las diferentes clases de adulterio?
Bueno, en todos estos años de pastorado, yo les digo que el 18 de junio cumplo 25 años de servicio. Y he visto mucho. Y ahora les voy a hablar de mi experiencia en particular. Voy a compartir mi experiencia particular de muchos casos que he visto a través de todos estos años. Estoy con dolor de espalda tremendo, hace muchos días. Y tengo como... Siempre se me inflama el nervio ciático. Es una lucha constante. Siempre todos tenemos un aguijón en nuestra carne o algo que nos recuerda que somos dependientes de Yahshua y que constantemente tenemos que estar agradeciendo. Y también nos pone en nuestro lugar de quién somos cada uno de nosotros. Y dice, y he visto muchas situaciones a lo largo de todos estos años de pastorado, y una de las grandes situaciones que pasan dentro de la iglesia cristiana o de la iglesia protestante, que yo ya le digo que no pertenezco más a la rama ni cristiana ni protestante, yo soy yagüista, es el tema de cómo tanto hombre y mujer adulteran el matrimonio sin tener una relación sexual con una tercera persona. Hay muchas formas de adulterar el matrimonio. Lo he visto tanto en varones como mujeres adulterar con el servicio. Que parece que esto estaba pasando, porque parece que el pueblo corintio, aunque buscaba el conocimiento, también tenía muchas veces se quedaba sin conocimiento y empezaba a buscar una postura o empezaba a tratar de aplicar de la misma